Hola, sí, ¿Cómo estamos? listos para iniciar. Me encanta, me encanta. Bien, creo que vos tenés permiso para compartir tu pantalla. Perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a iniciar presentándote. Jean-Paul es uno de los aliados estratégicos de IT Alianza. Él está trabajando con nosotros en todo lo que es programación de procesos para automatización de procesos. Jean Paul es un amigo de Perú. Sepan ustedes que estamos siempre en contacto con los mejores dentro del continente. Eso siempre es una garantía con IT Alianza. También les quiero contar que Jean Paul es ingeniero de sistemas de cómputo y telecomunicaciones, es analista, consultor y automatizador RPA, es especialista en análisis y desarrollo en automatización de procesos y cuenta con varias certificaciones, entre ellas la ITIL Foundations, la de UiPath, sobre metodología, desarrollo orquestador, y también en Automation Anywhere sobre metodología y desarrollo. Así que les dejo ya con Jean Paul, que nos va a hablar sobre RPA o automatización de procesos, mito o realidad. Ok, bueno, una vez más, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar. Un poco, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Vamos a entrar un poco en contexto de qué es RPA, mitos, realidad sobre ello, caso de soluciones RPA, herramientas, y qué es un RPA atendido o un RPA desatendido. Ok. Para entrar en contexto, ¿qué es RPA, no? En sí es el uso de software para ejecutar tareas repetitivas que se basan en reglas, interactuando con las aplicaciones o sistemas informáticos existentes en la empresa, imitando las acciones de los usuarios. Si tenemos procesos en los cuales incluimos tareas repetitivas que los usuarios día a día ejecutan o tienen la necesidad de ejecutar por la operativa propia de sus procesos, ahí está presente una oportunidad clara de automatización con RPA. ¿Cuál es lo otro importante? Que los procesos sean maduros, que las reglas que se definen dentro de dichas ejecución de tareas sean claras, ¿no? Un RPA, una automatización RPA no reemplaza al humano, lo potencia y le da oportunidades de generar tareas de valor hacia la empresa, ¿no? Por favor, siéntanse libres de hacer consultas, ¿sí? Conforme vaya avanzando. Y Jean Paul, me Sí, meto un ratito nomás, me meto, dale, dale. para contarle a la gente que entre las personas que hacen consultas durante tu charla, la gente que te pregunta cosas, vamos a tener por supuesto un sorteito con tu ayuda al finalizar tu charla. Oh, perfecto. Así que hagan preguntas, aprovechemos, esto es lo que hay que saber hoy día, así que vamos a preguntar, gente, vamos a preguntar. Tenemos un sorteito en breve cuando termine la charla de Jean Paul. Ok, perfecto. Entonces, con esa motivación, continuamos. Por favor, preferiría vayamos consultando durante la exposición, cosa que podemos hacerla mucho más rica para todos, ¿sí? ¿Qué mitos, por ejemplo? ¿Qué mitos conocemos? ¿Qué mitos se escuchan sobre RPA? Solo se utiliza para reemplazar humanos con tecnología. El equipo de operaciones del negocio se siente amenazado por RPA. RPA solo es implementado con fines de ahorro de costo para la empresa. RPA reemplaza el trabajo completo de una persona. ¿Es necesario automatizar un proceso por completo para tener un gran caso de negocio? Pues bueno, esos son algunos de los mitos que se ciernen alrededor de RPA cuando escuchan, oye, ¿para qué sirve? ¿Me va a rentabilizar? ¿De qué forma me puede servir realmente la empresa? Pues muchos de esos mitos se plasman en estas 5 definiciones. ¿Okay? Por ejemplo, si yo automatizo tareas o actividades de personas dentro de una empresa, ¿puedo decir que estoy automatizando los procesos de la empresa? Ahora, si yo automatizo las actividades concernientes
a los diferentes procesos de las áreas que conforman la empresa, estoy hablando de automatización de procesos. ¿Cuál sería lo correcto? Les pregunto yo. Pues lo correcto es que para yo poder hablar de una automatización de procesos que genere valor a la empresa, tengo que poder definir no las actividades, sino el conjunto de las mismas que permiten llegar a una automatización del proceso de la empresa. ¿Correcto? La suma de automatizaciones de actividades dentro de los procesos de la empresa te permite hablar de una automatización de procesos. No siendo así, el solo hablar de una automatización de una actividad o una tarea particular. Lo cual no quita, y lo cual no dice, que no te permita tener un retorno de inversión o que efectivamente se pueda hacer de esa forma. Sin embargo, para hablar específicamente de automatización de procesos, tenemos que hablar de la suma de automatización de actividades definidas e identificadas dentro de cada área para hablar de una automatización total. ¿Ok? ¿Cuál es la realidad? RPA interactúa con las personas y se integra con los sistemas existentes. No es invasivo, no necesariamente necesito tener acceso a una base de datos para hacer una automatización. Pues el tema de la automatización se realiza simulando las actividades de los usuarios. Ingresa con un login, ingresa un link, apertura la aplicación dentro del escritorio. RPA ayuda a liberar a los equipos de operaciones para que puedan realizar actividades de mayor valor, como lo decía. No, los equipos de operaciones no se ven amenazados, al contrario. El RPA o el uso de RPA en automatización de procesos es un aliado para ellos. RPA asegura la calidad y la integridad de la información, además de la eficiencia de los procesos. Hablamos de robots que trabajan 24/7, una de las cualidades de RPA. Por ende, todo el proceso, una vez automatizado, bajo las reglas que tiene definidas dicho proceso, dicha actividad, la tendencia del error es en porcentaje nulo. ¿Por qué razón? Porque una vez que el proceso ya está definido y se automatiza tal cual, no hay variaciones, a excepción de las mismas que pueden afectar al proceso real. Un corte de luz, que se vaya el internet, qué sé yo, ¿no? O que de pronto la aplicación con la que interactúo deje de funcionar. RPA interactúa con las personas liberándolas de tareas repetitivas. Una vez más, ¿no? Y siempre afianzando ese punto. Las tareas repetitivas quitan tiempo al personal dentro de la empresa para que ésta misma pueda generar valor en otros procesos de análisis, de repente de poder ejecutar otras tareas que den mucho más valor a la empresa. El resultado de automatizar una o varias actividades de un proceso puede ser suficiente para tener un caso de negocio exitoso. Eso es una realidad. Como les hablaba hace un momento, para yo hablar de una automatización de procesos, es la suma de automatización de actividades o tareas. Pero si voy a hablar de poder hablar de un retorno de inversión o de un proceso automatizado exitoso, pues podemos hablar de automatización de actividades particulares dentro de cada proceso. ¿Correcto? Uno no quita lo otro. Como realidad, ¿qué beneficios les atrae o qué beneficios les brinda lo que es RPA? Capacidad y escalabilidad, operaciones al 24%, velocidad en las operaciones, calidad, un retorno de inversión como mínimo, máximo en algunos casos, menor a un año, reducción de costos y una rápida implementación. En lo que respecta a capacidad y escalabilidad, podemos aumentar o disminuir el tamaño según las necesidades de la empresa, ¿no? Podemos hacer una automatización a gran escala, analizando todos los procesos de la misma, o podemos empezar de manera particular con una de las áreas e ir creciendo. En lo que respecta a 24/7, el robot no descansa. El robot puede trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, sin parar, ¿no? Según el tipo de robotización que se emplee. Eso lo vamos a ver más adelante. Hablamos de velocidad. La interacción que yo tengo como usuario dentro de un escritorio,
un escritorio Windows con todas mis aplicaciones de cualquier índole. ¿Ok? La velocidad con la que yo trabajo, aperturo un Excel, o ingreso un link o abro una aplicación, el robot la puede siempre minimizar y mejorar. ¿Ok? El tema de calidad, como le dije, una vez que el proceso ya maduro, con reglas definidas, claras, se realiza la automatización, hablamos de una calidad de más del 99%, si no decir el 100% de exactitud de ejecución de las tareas, ¿no? El tema de retorno de inversión. Como parte del proceso de definición de tareas o procesos automatizables, ¿ok? Siempre hay un análisis de definición de los mismos, en el cual se identifican cuáles son los procesos automatizables candidatos para poder analizar sobre los mismos cuál va a ser el retorno de inversión para la empresa, ¿no? Se analiza el tiempo de la operatividad, el tema de los errores, la factibilidad de la automatización, ¿no? Y cuántas horas se emplean en dichas tareas operativas contra el hecho de una automatización. El tema de rápida implementación. Ese es un punto muy álgido en una automatización. A diferencia de lo que es un desarrollo de aplicación, donde implica un tema de diseño de base de datos, un tema de diseño del front-end, un tema de diseño del back-end, ¿ok? Para poder hacer una aplicación para la automatización de un proceso. En el tema de RPA, estamos hablando de una implementación. Es muy distinto a hablar de una programación. Una rápida implementación de un RPA puede ser de inclusive 5 días, 10 días. Si hablamos de la suma de actividades o la suma de procesos automatizables, sí podremos estar hablando de repente de un par de meses. No. Pero cuando hablamos de una automatización de procesos con diferentes tareas incluidas, estamos hablando de una automatización ya de un área, ¿no? Que es la suma de sus procesos. Te quiero hacer una consulta que está haciendo acá la gente, Jean-Paul. Dale. Dos consultas sobre todo que tienen que ver con más o menos con lo que estamos hablando ahora o que pueden derivarnos a eso y después vamos a ir con las otras que vamos a responder luego más adelante. Primero, Ok. nos consulta Andrés si es que se necesita alguna metodología como DevOps o algo similar para implementar RPA. Ok. Todo lo que implica en la automatización de RPA, según la herramienta que puedes utilizar, tienes una definición de metodología de implementación. ¿Ok? Pero hablamos de la automatización propiamente dicha. Pero para el análisis de los procesos, en realidad puedes aplicar DevOps, puedes aplicar metodología ágil, y digamos que el estándar se basa en el hecho de poder analizar siempre los procesos y existe, digamos, ya bajo la experiencia, ¿no? de lo que tiene un automatizador de RPA, te permite definir un proceso claro de pasos escalables según la necesidad de la empresa, ¿no? Para poder hacer un análisis de ello. Otra consultita. ¿Cuál es la arquitectura recomendada para la solución de RPA? No sé si eso vos mencionás más adelante o querés hablarlo ahora. Vamos a hablarlo más adelante Perfecto. para no adelantar la lámina. Y por eso. Pregunta Claudette, ¿se pueden automatizar pruebas de software con RPA? Sí, sí se puede. Bien. Una consulta más que creo que esto sí lo vemos más hacia adelante un ratito. Con RPA se puede automatizar implementaciones de software, paquetes deploy. Mira, no te puedo decir que no. Sin embargo, en la experiencia propia, para llegar a ese nivel, tiene que tener un estándar de maduración, la parte de deploy bastante alto, ¿no? Sin exagerar, creo yo que sin haber aplicado el tema de DevOps, que lo van a ver más adelante, no como metodología, entrar a ese nivel con automatización de RPA es un poquito complicado todavía, ¿no? Otra consulta de Mario Raúl. ¿RPA es un software, un conjunto de normas y políticas para automatizar procesos o es ambas cosas? Es tecnología de software aplicada en ambientes de escritorio.
para la integración de diferentes aplicaciones que pueda tener la empresa o tareas, base de datos y etc. Bien. Y un ratito, me encanta porque la gente está haciendo consultas y eso está muy bueno. ¿Se puede mostrar un ejemplo práctico de RPA? Tenemos una demo práctica después de esto. La siguiente charla es con la Exposición. gente, así mismo. Los sistemas deben tener un requerimiento determinado para que la automatización sea aplicable. Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Como lámina no, pero sí voy a entrar a ese detalle. Más sí te puedo adelantar que toda aplicación con la que interactúa el usuario o tus propias aplicaciones dentro de tu entorno, dentro de tu ambiente tecnológico, es factible para la automatización acceder a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Un ratito más. Papam, papam, papam. Se puede automatizar, pero ya dijimos que software RPA son los más valorados en el mercado. Ahí vamos a ese punto. Bien. ¿Es multiplataforma? ¿Perdón? Bien. ¿Es cómo usted dimensiona los costos de desarrollo de RPA? Ok. En el tema del análisis ROI, lo que interviene son el costo de implementación, ¿ok? El costo de hora hombre que se rentabiliza para la empresa, ¿ok? Y obviamente el costo de licenciamiento. Sin embargo, tanto el costo de licenciamiento como el costo de implementación son costos que se ven como retorno inmediato, como pongo ahí, ejemplo, en el primer año de inversión, ¿no? Dependiendo del análisis de procesos y actividades detectadas en ser automatizadas. Perfecto. A ver, ¿te parece si seguimos y después seguimos con las consultas? Dale. Adelante entonces. Ok. Para cerrar, en el punto de rápida implementación, como les decía, RPA no es invasivo. No tiene la necesidad de hacer una integración esperada por un API de conexión o un tema de tecnología. RPA imita las acciones que el usuario realiza con dichas aplicaciones. Ejemplo, si yo me conecto por mi aplicación de PuTTY para conectarme a mi base de datos Oracle y ejecutar un batch por defecto, pero eso lo hago todos los días a las 3 de la mañana, RPA lo hace porque tú lo haces a través de un escritorio Windows. ¿Cuál es el entorno natural de RPA? Por ejemplo, en casos como UiPath, es Windows específicamente, ¿no? Acabo de mencionarles una herramienta que vamos a ver más en la siguiente lámina. Como les muestro acá, ¿cuál es una realidad? El futuro de una automatización inteligente es la interacción de RPA con herramientas, incluyendo lo que es, y también lo que es inteligencia artificial, ¿no? Tenemos herramientas acá como las estoy mostrando rápidamente, UiPath, Blueprint, WorkFusion, Automation Anywhere. Son de las más rankeadas a nivel de automatización, ¿ok? En integración de herramientas, acá he puesto Bonitasoft, TerraSoft, Rosun, Avi, Acrobat, Oracle, SAP, y puedo seguir con la lista interminable de aplicaciones que pueden conocer a nivel de TI. Fortinet, para mencionar algunas, ¿no? Y en el tema de inteligencia artificial va asociado mucho al tema de reconocimiento de imágenes, chatbots, integración con chatbots, integración de mesas de ayuda, ¿ok? Caso de soluciones, RPA, ¿ok? Aquí es una lámina con una infinidad de procesos. Dentro de las áreas, por ejemplo, como recursos humanos, finanzas y contabilidad, tecnología de información, cadena de suministros. Voy a mencionar a continuación unos en específico que tengo un detalle para poder aplicar sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que respecta en una emisión de SWOT. Aquí en Paraguay, SWOT aquí en Perú, es un seguro para los autos, ¿correcto? ¿No? Y entiendo yo que obviamente en Paraguay tenemos seguros para autos, seguros de vidas, igual que acá en Perú, ¿no? La emisión de estos SOAT que implica el hecho de que tengas un pool de personas
contestando un correo donde tengo una solicitud de una emisión, una ejecución, un endoso, una activación, una anulación de los seguros, ¿no? Toda esta integración desde la petición de llegada por correo electrónico o por una aplicación web, lo puede integrar una automatización de RPA. Tomando la petición desde la aplicación web o correo, o la que fuese, el input que le llegue, ¿no? Para hacer la ejecución dentro de las aplicaciones existentes, ¿no? Como decía, el hecho de poder hacer un endoso, hacer una anulación, una activación, ¿correcto? Unificación de reportes, por ejemplo. Si yo tengo en mi día a día la necesidad de ingresar a 10, 15, 20 aplicaciones, N aplicaciones, de donde tengo que extraer información de cualquier tipo, web, base de datos, de escritorio, y necesito recopilar esos datos para generar formatos específicos de ellos y finalmente llevarlos a un BI de repente, o emitir reportes específicos a N destinos, pues hablamos de un proceso completamente robotizable, desde el hecho de la extracción de la data hasta el destino final de la generación de los reportes. En el tema bancario, por ejemplo, hablamos del tema de servicio al cliente. Se pueden reducir los tiempos de respuesta, ¿no? Y esto obviamente reproduce una respuesta positiva en la atención a tus clientes, ¿ok? Lo que respecta a evitar fraudes, por ejemplo, ¿no? En lo que respecta a evitar fraudes, estamos hablando del seguimiento de las actividades de las cuentas, ¿no? ¿Cómo podemos tener una vigilancia 24/7 de qué actividades se están realizando en las cuentas para poder detectar temas de fraude, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de un ámbito completamente aplicable en temas de automatización de RPA. En lo que es solicitudes de préstamo, por ejemplo, el hecho de que tú puedes tener una aplicación la cual te reciba la petición de un usuario para hacer una solicitud de préstamo, pero la cual te genera o te tiene que entregar diferente documentación. ¿Cómo validas que esa documentación está completa, es la correcta, que tiene los datos necesarios? Pues aplicas ahí un robot que toma dicha petición, hace la verificación de los documentos digitales, ¿no? Ya sea en formatos PDF o imágenes, para finalmente poder concretar esa validación y generar por ejemplo, una solicitud de préstamo, ¿no? En cuentas por pagar, el día a día el pago a proveedores, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer la ejecución de un pago a proveedor, tengo que estar seguro que mi proveedor está al día en su documentación, no sé cómo le llaman en Paraguay, a lo que acá es en Perú SUNAT, ¿ok? Entonces, para poder validar toda esa documentación que la debes hacer con SUNAT, pues tienes ahí claramente un proceso robotizable. En este punto, sí, dale. No, o sea, creí que si cuando terminemos esta slide, tengo preguntas específicas sobre este punto. Sí, justo lo que iba a indicar antes de pasar al tema de herramientas RPA, iba a solicitar cuáles son las consultas aquí, porque sé que es el álgido de la presentación. Quedo atento. Bien, nos preguntan, un ratito. Aquí en Paraguay, ¿a qué empresas y a qué tipo de procesos puede aplicarse RPA? Creo que este slide bastante hablaba sobre eso, ¿no? Correcto. Para darte una idea también, Sergio, se está usando en todo, como decía Jean-Paul, en todo lo que puede hacer automatizable. En la parte de evitar fraudes de monitorización de cuentas también. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de Gafilat, hay empresas que están usando RPA para la parte de compliance, de cumplimiento y de prevención del lavado de dinero. Tenemos empresas que están haciendo esto mismo con conciliación bancaria, con la parte contable. O sea, hay muchas aplicaciones y gente acá en Paraguay que ya lo está utilizando. Otra cosa que pregunta es si es multiplataforma, se refiere a si es Windows o Linux, nos dice Freddy. Ok,
Tienes herramientas para Linux, tienes herramientas para Windows. Sin embargo, las top, ¿ok? Se desenvuelven en un entorno Windows por lo general. Y sin embargo, como comentaba hace un rato, puse como ejemplo el uso de una herramienta PuTTY que te permite el acceso a un ambiente Linux si es que la necesidad que tienes es operar con ambientes Linux, por ejemplo, ¿no? Ok. Nos pregunta Zahir Yambay si es que conocemos alguna empresa o entidad que tenga implementado RPA acá en Paraguay. Y sí, hay empresas que implementan RPA, pero por supuesto, de la mano de esta alianza, con la ayuda de Jean Paul, y enseguida vamos a hablar con nuestros socios de Varegos, también podemos ayudarte, Zahir, a implementar esto. Puedes escribirnos a info@italianza, lo estoy poniendo en el chat, .com.pi, tirando... y ahí podemos hablar sobre eso, acá en implementaciones reales y implementaciones acá en Paraguay, y cómo implementamos contigo. Básicamente, ¿qué puede hacer el RPA? Creería que vos ya respondiste esa consulta, Jean Paul. Sí, pero no está de más ser incisivo en la respuesta. La interacción que realice cualquier usuario con N cantidad de aplicaciones para ejecutar procesos claros con reglas claras es completamente aplicable el tema de RPA. ¿Cuáles son las diferencias entre RPA, de automatización robótica de procesos, y BPA, de automatización de procesos de negocio? Ok. El BPA, robotización de procesos de negocio, en realidad digamos que es la parte donde puedes integrar diferentes tecnologías, tanto RPA, tanto desarrollo de software, todas las tecnologías que apliquen para el tema de la automatización de tu proceso en sí, ¿correcto? Específicamente RPA va orientado a las tareas que tienen características de repetición, que tienen carga de data, que implican un tema de seguimiento o calidad en la ejecución de los datos del 100%, por ejemplo, ¿no? Hablamos de como recolección de datos, data entry, cosas así que requieren esa exactitud. Bien, veamos, y en el caso de BPA es más un tema de flujos y de aprobaciones. Por ese lado viene la automatización de procesos de negocios. En realidad son complementarios, diría, no son rivales. Nos comenta Mario Raúl que esto podría servir muy bien para procesos de ETL. Nos pregunta Andrés, ¿qué ventaja tendríamos al utilizar RPA en casos de ejecución de procesos en una base de datos, teniendo los jobs de los motores de base de datos que pueden realizar estos trabajos? Correcto. Por ejemplo, cuando tú tienes un job dentro de SQL, ¿correcto? Tú puedes automatizar tareas que están relacionadas específicamente a esa base de datos. Pero si tienes la necesidad de interrelacionar diferentes tipos de base de datos, no sé, un SQL con un Oracle, con un MySQL, ¿cómo los integras? Desarrollando APIs, desarrollando integraciones, ¿no? En esos ámbitos donde tienes diferentes tipos de aplicaciones, estoy hablando de un caso específicamente de base de datos, tú puedes integrarlas de manera óptima utilizando un RPA sin la necesidad del costo de inversión que te puede implicar el tiempo de desarrollo de ello, ¿no? Perfecto, excelente explicación. RPA se utiliza siempre parametrizando los procesos a ser automatizados, o se puede combinar utilizando también inteligencia artificial para la toma de decisiones cuando se da alguna excepción a lo que se parametrizó. Por supuesto, por eso hablaba en una lámina de tenedor el tema de la automatización y la integración de aplicaciones, de herramientas de inteligencia artificial, el tema de la automatización inteligente, ¿correcto? Si bien es cierto, con RPA tú automatizas un proceso que tiene un pool de reglas definidas, ¿no? Con la potencialización de inteligencia artificial puedes llegar a tener un tema de automatización de decisiones. Sin embargo, esto implica, obviamente, un tema de costo-inversión mucho mayor, porque estamos hablando de una inteligencia artificial a la cual hay que educar, ¿no? Y hay un proceso y hay un tiempo, ¿no? Nos consultan si hay muchas implementaciones de RPA en Paraguay, y sí.
está entrando fuerte RPA en Paraguay, así que hay que subirse a esa ola. Por favor, Yo te comentar pongo los rubros. Sí, adelante. ahí pongo el ejemplo de Perú, pongo el ejemplo de Chile, pongo el ejemplo de varios países en Latinoamérica, para solo mencionar el tema de Latinoamérica, donde el tema de RPA, estamos hablando de una antigüedad de 4 o 5 años atrás, de repente el más antiguo en Latinoamérica estoy hablando, ¿no? En Latinoamérica todavía estamos, digamos, aún en pañales, ¿no? Pero en países como Estados Unidos, en Europa, el tema de automatización ya tiene mucho tiempo atrás de aplicarse con bastante éxito, ¿no? Lo cual también influye en que nosotros ya tenemos el conocimiento adquirido por los años de experiencia de la gente y nosotros estamos usando ya ese conocimiento. Entonces, tenemos una mejor perspectiva para estas implementaciones. Nos consulta Diana Castro, favor comentar los rubros de las empresas en PI que implementaron RPA. Tenés rubros súper variados, Diana. Tenés gente en telecomunicaciones, en el rubro financiero, bancos financieras. Te diría, no sé si retail ya implementó, pero estaban en eso. O sea, los rubros en los que esto está implementándose son todos los rubros. Aquí en Perú, te abro el rubro retail, en lo que es banca, en todas las empresas que manejen o tengan un back office. Vas a encontrar aplicaciones de RPA. David Vargas nos consulta la diferencia entre BPA y RPA, que ya mencionamos, que dijimos que son más complementarios, que RPA es más para automatización de los procesos en sí, BPA es más bien para la automatización de los flujos de aprobaciones y ese tipo de cosas. Entonces se complementan más que cualquier otra cosa. Nos pregunta Alberto, nos dice, soy empresario, ¿de qué rangos de plata estamos hablando? Ya que en enero salimos a operar con SAP luego de varios años. Realmente, Alberto, no sé si quiere Jean-Paul dar una idea de esto, pero te recomiendo que nos contactes, si bien puede ser que Jean-Paul nos dé una idea de precio, si contactas con IT Alianza podemos encontrar la mejor manera de implementar esto en tu empresa. Jean-Paul, no sé si vos querías comentar algo. Sí, en tema de costos, si me pones una valla como SAP o de repente como Oracle, estamos hablando de un costo bastante menor. ¿Ok? Ahora, como lo explicaba, la potencialidad de RPA es el tema de retorno de inversión. El costo de inversión que tienes de una implementación de RPA contra tenerlo operando el RPA, el robot ya operando, te va a rentabilizar eso como hasta máximo, inclusive a veces en menos de un año, dependiendo de la actividad o del proceso que se automatiza, ¿no? Perfecto. Y después en la parte de preguntas y respuestas, Sergio, que ya nos preguntó esto mismo en el chat, qué empresas y qué tipo de procesos pueden aplicarse, que creería que esto ya lo respondió Jean-Paul. Adelante, Jean-Paul, continúa nomás. Tenemos, como para manejarnos, nos quedan unos 10 minutos, te diría, unos 9 minutos entre terminar nuestra presentación y hacer consulta. Ok, listo. Entonces voy a correr un poquito con esto. Herramientas que están rankeadas en el tema de RPA, estamos hablando de Blueprints, UiPath, Automation Anywhere. Aquí hay un comparativo entre las diferentes cualidades que tienen las tres herramientas. Hablamos de tres herramientas que, según el cuadro de Gartner, son las top, ¿correcto? En temas de costos de inversión, van por allí. El tema de la arquitectura a trabajar es similar en todas. Hablamos de robots atendidos, orquestador, ¿no? Eso es un poco para hablar de manera genérica, ¿no? La herramienta en la que yo tengo actualmente mayor experiencia es aplicando UiPath. Conozco Blueprints, he trabajado con Automation Anywhere, ¿no? Y UiPath específicamente, para mí la ventaja que te da es que podemos estar hablando de hacer procesos de demo, procesos de pruebas, ¿no? Con una herramienta community, ¿correcto? Donde el costo, si hablamos de costo, es cero, pero en realidad el costo allí es, si es que tú lo revisas, digamos, de manera empírica, es el costo de tiempo de aprendizaje, ¿no? Tu curva de aprendizaje que tienes en ello. Para entrar a las preguntas, voy a cerrar con el tema de RPA atendido y desatendido.
Primero lo defino y luego explico de manera más explayada. ¿Ok? Para definir qué es un robot desatendido, estamos hablando de algo que se va a ejecutar de manera automática, sin la intervención de ningún usuario, sin la intervención humana, ¿correcto? Para ello, normalmente en las diferentes herramientas que se usa un orquestador, que puede ser una aplicación web, la que te permite organizar el horario, la frecuencia. Hasta ahí me suena a un jobs de SQL. Pero adicional a eso te permite trabajar rutas, variables de usuarios y contraseñas, información sensibles, te permite hacer todo un registro y un tracking de las operaciones, trabajar cantidad de datos por lotes, por ejemplo, ¿no? Para poder tener identificado dónde, a qué hora, en qué momento, qué pasó con un registro específico. Eso es un robot desatendido, ¿correcto? Un robot atendido es más que nada un asistente, ¿ok? Y depende de la ejecución del humano. Yo lo programo, dejo implementado el robot, lo dejo dentro de una virtual, una PC, y el usuario cada vez que tiene la necesidad se conecta a la PC, da el clic de play y el robot se ejecuta y hace lo que tiene que hacer. Y ya está. Esa es la gran diferencia. En tema de costos, obviamente un robot desatendido, al ser completamente independiente, estamos hablando de un tema de costo mucho mayor, ¿no? A diferencia de un robot atendido, correcto. Obviamente la evaluación de qué usar y qué no usar depende del proceso de la actividad que estás automatizando. Porque de acuerdo a eso también vas a poder ver rentabilizado tu dinero, ¿no? Ahora, criterios importantes para poder definir la herramienta y poder definir si es un robot atendido o un robot desatendido. Estamos hablando, para empezar, de procesos que son maduros, ¿ok? Procesos que tienen claro todas sus reglas, todo su flujo del proceso como tal, ¿correcto? Estamos hablando de integración del ecosistema de las aplicaciones que tienen la necesidad de interactuar dicho proceso. En temas de tecnología, estamos hablando que en la automatización puede soportar trabajar con Java, con .NET, con Python inclusive, porque se puede incrustar código de ellos, inclusive dentro de la automatización, de ser la necesidad. Ahora, hablamos de un mantenimiento y hay que tener claro que un robot que está automatizado no va a presentar error mientras que los criterios, correcto, y mientras que el proceso automatizado no cambie, no varíe en el tiempo. Porque cuando eso ocurre, obviamente hay que hacer una actualización o un mantenimiento del mismo, ¿no? Para que el robot pueda seguir ejecutando de manera adecuada, de manera correcta. Y lo otro, hablamos de documentación en comunidad. En casos como UiPath, Automation Anywhere también, hablamos de una comunidad que tiene ya bastante cantidad de años y que es bastante madura, donde tenemos contenidos e información para poder reutilizar procesos que ya se encuentran operando y automatizados, que solamente hay que customizarlos a la necesidad del cliente, ¿no? Y por mi lado, hasta ahí tengo la lámina. Ahora vamos a pasar netamente a full preguntas. Bien, preguntas. A ver, ¿cuál es más recomendable, robot desatendido o robot atendido según tu experiencia? Obviamente, para hablar de un tema de automatización al 100%, un robot desatendido, pero como lo dije y incido en ello, depende mucho del proceso, de la actividad que vas a automatizar, para poder, obviamente, en base a eso, definir o decidir cuál te va a dar un retorno de inversión positivo, ¿no? Bien, perfecto. Otra consulta, un ratito. ¿Cuál es el alcance o la tolerancia en el manejo de errores o excepciones en RPA? Bueno, uno de los puntos álgidos en la automatización es la definición de secciones o errores, donde tú tienes que prever, ¿correcto? ¿Qué vas a hacer o dedicarle al robot qué tiene que hacer cuando eso se dé? Por ejemplo, el robot tiene definido que en su proceso debe entrar a 3 páginas web. Entra a la primera, hace lo que tiene que hacer, todo ok. Entra a la segunda, hace lo que tiene que hacer, todo ok. Va a la tercera y el link está muerto. Si el robot tú no le dices qué tiene que hacer, el robot simplemente va a generar eso como un error de sistema
va a detener el proceso y te va a mandar un correo o te va a dejar un log de evento donde te diga, ¿sabes qué? No pude hacer el ingreso a la web, a la tercera web porque no respondió y ya está. Pero si tú le dices, mira, ¿sabes qué? Llegas a la tercera o en cualquiera de las tres ingreses. Si el link no te responde, esperas 10 minutos y reintentas. Luego que reintentas, si no te responde, me detienes todo. O simplemente continúas con la segunda y recoges la información al menos de esas dos. Entonces, si tú le defines al robot, como decía yo, tienes la regla clara, ¿no? Y para poder controlar estos errores, el robot va a saber qué hacer. Caso contrario, lo que va a tender a hacer es notificar un error del sistema, ¿no? Otra consulta más, te paso, un ratito, un segundito. ¿Cómo se licencia? ¿Por procesos, por servidores? Bueno, eso depende de la herramienta que elijas. Te menciono una que tengo bien fresco. UiPath te licencia por robot, ya sea desatendido o atendido. ¿Ok? Y en el caso de orquestador, por el servidor donde tengas el orquestador o en su defecto por la nube que trabajes con el orquestador. Nos pregunta... Hablamos, Perdón, sí, adelante, perdón. perdón, para cerrar la idea, hablamos de licencias concurrentes y no concurrentes, también sea el caso. Bien, perfecto. ¿Se puede comentar cómo implementar un centro de excelencia? Estimo que es un COE. Bueno, un Core RPA de lleno para poder implementarlo, primero tenemos que estar hablando de que ya tienes que tener procesos maduros automatizados y ya tienes que tener un nivel de automatización, digamos, qué sé yo, por lo menos 6, un año en ello, ¿no? Haciéndolo, para poder decir que estás hablando de un COE. Bien, perfecto. Otra consulta más, un segundito. ¿Las licencias son por usuario? Nos preguntaba Mateo. Como indicaba, yo puedo tener, por ejemplo, un robot que está, una licencia robot que está operando en una PC, ¿correcto? En una virtual. Y en esa virtual yo puedo automatizar 5, 10, 15 procesos diferentes, ¿correcto? A quien se licencia, por así decirlo, es a la virtual donde corre el robot, ya sea atendido o sea desatendido. Perfecto. Un segundo. ¿Cuál es la función del orquestador en RPA? Como lo decía, si tú trabajas con licencias desatendidas, ¿correcto? El orquestador lo que te permite es, como dice su nombre, orquestar, organizar uno o n robots desatendidos, ¿correcto? En su ejecución y en entregarle información según lo requiere el proceso. Perfecto. ¿Cuál es la herramienta más rentable? Atendido. La herramienta, bueno, es dependiendo de lo que elijas trabajar, Joypad, Anywhere o Blueprints. Si hablamos de robot, también, como le dije, depende de los procesos. Bien, bien, bien. A ver, creería que ya tenemos todas las preguntas respondidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que no hayamos respondido. Creo que ahí, a ver, tenemos un nuevo mensaje y después con esto ya. Entiendo que el proceso atendido y desatendido se puede ver en un orquestador, pregunta Carlos. El tema del licenciamiento lo puedes manejar a través del orquestador. Los resultados de un robot, en el caso de desatendido, sí lo puedes ver en el orquestador. En el caso de atendido, lo puedes ver a través de un log generado en el mismo. Bien, perfecto, perfecto. ¿Estos materiales los podemos obtener? Nos pregunta Marcos. Materiales Sí, supongo que a la se refiere a la presentación. presentación. Sí, Sí, por supuesto. asimismo, tomamos nota, Marcos, de tu interés y va a contactar contigo una de las personas de nuestro staff, Laura Rodríguez, que es la persona que está trabajando en el área comercial, como para pasarte estos materiales y conocer si tenés algún tipo de duda y darte la mejor atención que sea posible. Dice Andrés, muy capo, Jean Paul. Nosotros decimos acá en Paraguay muy capo, alguien que sabe mucho, que entiende mucho, así que el comentario es muy capo. Ok, muchas Gracias, Jean gracias. Paul.
Muchas Eh, gracias, pero aún creo que me falta muchísimo más por seguir aprendiendo en RPA. Bien, estamos en ese proceso. Te agradezco muchísimo, Jean-Paul, por haber estado con nosotros. ¿Te quedas con nosotros para el sorteito? Sí, por supuesto. Ahí Bien, quedó un en el ratito camino. que comparto yo mi pantalla. Ok, dale. El sorteo es siempre con una... por las personas que han consultado, que han hecho consultas, un ratito. Bien, ahí ya estamos viendo mi página, ¿no? De personas que consultaron. A ver. Fátima también vi que consultó. A ver si no me falta nadie más. Un ratito. Sí, ahí ya estamos. Bien. Tenemos un speaker para las reuniones virtuales. Un speaker que es el que usamos nosotros en la oficina de nuestro partner Nexis. Ha ganado el señor Freddy. Freddy, esto te podemos hacer llegar, contáctame por favor al privado para saber cómo podemos hacerte llegar esto. Freddy está en Encarnación, Jean-Paul. Así que estamos Ok. a 350 kilómetros más o menos. Yo no Por favor, participo del sorteo, ¿verdad? No se puede. no, pero solamente no podemos enviar. Solamente porque no podemos enviar. Bien, te agradecemos muchísimo, Jean-Paul, por haber estado con nosotros, por haber compartido con nosotros. De hecho, tenía recién acá mi auricular y me lo saqué hace rato. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente charla, que es Dayana ya. Muchísimas Nada, gracias por estar con nosotros. muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, gracias.